Ese es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. El ciudadano, he venido a poner en posición el cargo de gobernador de la provincia de Córdoba al doctor José Camilo Urrutia. Es Adolfo Cepeda, de 18 años de edad, muerto en estos disturbios. Ustedes ven que la mayoría de la gente de la manifestación se dirige por el Boulevard San Juan hacia el barrio Güemes. Sean dos bombas de gases lacrimógenos. Son exactamente las 14 aquí en barrio Avellaneda. Suenan nuevos disparos de bombas de gases. Una verdadera nube de gases lacrimógenos. El Viborazo fue una huelga con protesta social masiva ocurrida en Córdoba, República Argentina, en marzo de 1971, opuesta al gobernador militar de la provincia perteneciente a la dictadura militar gobernante, conocida como la Revolución Argentina. El levantamiento también fue conocido como Segundo Cordobazo. El 2 de marzo de 1971, el gobierno militar del general de brigada Roberto Marcelo Levingston designó como nuevo interventor de la provincia de Córdoba al dirigente conservador José Camilo Uriburu, en reemplazo de Bernardo Vaz. A pocos días de haber asumido su cargo, se presentó en la ciudad de Leones para el acto de cierre de la 15ª Fiesta Nacional del Trigo. Desde el palco oficial, emplazado en la intersección de las calles Avenida del Libertador y General Paz, en compañía del presidente de la Nación, Roberto Marcelo Levingston, y otras autoridades nacionales, provinciales y locales. El gobernador de Córdoba pronunció un discurso que quedaría grabado en las memorias del público asistente a la apertura del tradicional desfile de carrozas y alegorías y de todo el país, sobre todo por las consecuencias que acarrearía aquella verborragia discursiva. Corría el anochecer del domingo 7 de marzo de 1971 y desde ese palco el gobernador lanzó una arenga que no iba a pasar desapercibida. Allí anunció que su principal misión era terminar con la oposición estudiantil y sindical, a la que comparó con una serpiente venenosa, comprometiéndose a cortarle la cabeza de un solo tajo. Como se puede apreciar, no fue un discurso anodino ni mucho menos, porque provocó con el correr de los días la caída del gobierno provincial y también del presidente de la Nación, Roberto Marcelo Levingston, después de los hechos producidos en Córdoba y que pasaron a la historia como el Viborazo. En realidad, el gobernador recientemente designado enfrentaba graves problemas en la discola provincia de Córdoba, sobre todo en una ciudad históricamente reaccionaria como lo es la capital provincial. Esto se produjo en medio de una interna del gobierno militar de la Revolución Argentina, donde hace poco había caído Longanigato y el general Roberto Marcelo Levingston había recibido la noticia que había sido nombrado presidente de la Nación, estando en una misión militar en Estados Unidos. Recordemos que en mayo de 1969, mientras la dictadura de Juan Carlos Onganía intentaba dar una imagen de orden y disciplina social, comenzaron a evidenciarse síntomas del descontento que venía creciendo entre distintos sectores de la población debido al cierre de los canales de participación política y a la política educativa, social y económica del gobierno. Las noticias de los violentos sucesos de Corrientes y Rosariazo tuvieron gran repercusión en Córdoba, donde existía una estrecha relación entre los estudiantes y los obreros de las grandes fábricas instaladas en el cordón industrial, ya que muchos trabajadores estudiaban en la Universidad de Córdoba. Este hecho, sumado a la constitución de un movimiento obrero muy combativo, surgido con posterioridad al peronismo, al calor de las corrientes de ideas revolucionarias de los años 60, llevaron a que el proceso de politización creciera tanto en las fábricas como en las facultades. La represión policial se cobró la primera víctima, el obrero Máximo Mena. Este hecho aumentó la indignación de los huelguistas, que formaron barricadas y desbordaron a la policía. Se produjeron incendios y roturas de vidrieras de las principales empresas multinacionales instaladas en Córdoba y de reparticiones oficiales. Había estallado el Cordobazo, que fue reprimido por el Tercer Cuerpo de Ejército. El saldo fue de 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos, entre ellos los líderes sindicales Agustín Tosco y Elipidio Torres. Pero la baja más importante fue la del presidente Juan Carlos Onganía.
El general Alejandro Agustín Lanús, líder indiscutido del ejército, optó por permanecer en segundo plano y preservar su figura e impulsó el reemplazo en la presidencia de Onganía por el general Roberto Marcelo Livingston, que cumplía funciones como agregado militar en Washington. El general Livingston pretendió constituir un movimiento político propio y tomar distancia del general Lanús. Durante su breve presidencia se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera. En lo económico, trató de dictar medidas de corte nacionalista que desviaran la atención sobre la cada vez más importante presencia de las multinacionales y los inversores extranjeros. Convocó para ocupar la cartera de Economía a Adolfo Ferrer, un economista progresista. La nueva política marcaba una ruptura con la línea económica liberal impuesta por Adalberto Krieger Bacena. Pero la opinión pública mantenía su escepticismo mediante estos cambios. Livingston no logró con su política populista conquistar la adhesión de los gremios peronistas y de los partidos volcados a la lucha por la apertura, y perdió además el apoyo decisivo de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, que no veían con buenos ojos esta vuelta al nacionalismo económico. El doctor Oliveto, quien era intendente municipal de León en ese momento, rememora: recibimos a Livingston, recuerdo, en el viejo aeródromo de Leones que ya no existe. Con él llegó también el interventor de Córdoba. Como ya dijimos, en marzo de 1971, el gobernador de Córdoba, Camilo Uriburu, declaró en Leones que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado adelante el cordobazo, a la que comparó como una víbora venenosa. A los pocos días, el país se sacudió con un segundo cordobazo, llamado por sus protagonistas Viborazo, que pondría fin a la breve gestión de Uriburu y de Livingston y su delirio de crear un movimiento político sin tener en cuenta la opinión del pueblo. El 26 de marzo de 1971, Lanús asume a la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. La violencia guerrillera crecía y el descontento popular también. Perón sumaba día a día más adictos y la continuidad del gobierno militar se tornaba muy difícil de sostener. Ese día, los obreros y estudiantes que marcharon hacia el centro de la ciudad generaron un enfrentamiento con la policía que arrasó el área céntrica y se transformó en una insurrección general que tomó el control de unas 500 manzanas del centro y los barrios, quedando la ciudad en manos del pueblo. Los trabajadores de la empresa Fiat, bajo la conducción del sindicalismo clasista, marcharon hacia el centro. Hubo manifestaciones, barricadas, fogatas, incendios y enfrentamientos de trabajadores y estudiantes con fuerzas represivas de la Policía Provincial y de la Policía Federal. Por la noche, Uriburu felicitó a los efectivos de la Policía Federal por su eficiencia en la tarea de desalojar a la víbora del barrio Clínicas, clásica área de residencia estudiantil y uno de los epicentros de las luchas del período. Uriburu consideraba que la cabeza de esa víbora maldita estaba entre los estudiantes del barrio Clínicas, pero advertía que su peligrosa cola se paseaba por la zona de Industria Ferreira, donde era creciente el activismo de Citrax y Tram. Este suceso histórico finaliza con la renuncia del gobernador Uriburu y más adelante con la caída del presidente Livingston tras un golpe de estado interno y asume Lanús.